Bueno, seguimos con el liderazgo de Samuel y hoy vamos a comenzar a ver algo ya de la vida del primer rey, el rey Saúl, ¿sí? Dentro de la vida de Samuel, en el periodo final de la vida de Samuel, pero muy relacionado con su vida y con ese liderazgo espiritual que él llevaba adelante, vamos a estudiar muy rápidamente, en 3 o 4 lecciones seguramente, los dos primeros reyes de Israel, que son Saúl y David. Y vamos a ver aspectos de su vida que tienen que ver con el liderazgo en el pueblo de Dios. El último capítulo que vimos el otro día fue el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Hoy vamos a hacer un pantallazo muy rápido de los capítulos 9, 10 y 11. Así que les pido que estén con su Biblia abierta en el primer libro de Samuel, capítulo 9, y vamos a empezar leyendo unos versículos. El último capítulo que nosotros vimos, estudiamos el rechazo por parte del pueblo de Israel al modelo divino que Dios había establecido para adoptar el modelo que tenían las naciones que estaban a su alrededor, que tenían los pueblos de su alrededor. Ellos querían tener un rey que los guiara en las batallas, que peleara sus peleas y que los gobernara. Ellos ya no querían ser gobernados por hombres espirituales, la mayoría. Es cierto que había algunos líderes como Elí que no eran muy espirituales, y hombres que tenían que responder directamente de Dios. Entonces vimos en el capítulo 8 el liderazgo espiritual desechado por ellos. Ellos se quisieron independizar. ¿Independizar de quién y de qué?, preguntaba Marcelo. Del gobierno directo de Dios, ¿sí? El pueblo de Israel nunca valoró esa relación especial que tenía, que lo hacía tan diferente a los demás pueblos, ¿sí? Que tenían un Dios personal, un Dios único, un Dios que les hablaba, un Dios que los guiaba, un Dios que los cuidaba, un Dios que peleaba sus batallas, un Dios real. Ellos quisieron ser como los pueblos de alrededor, ¿sí? Y lo rechazaron al modelo de Dios, rechazaron el gobierno directo de Dios, no rechazaron a Samuel simplemente, sino que dice Dios, me rechazaron a mí. Como bien nos decía Marcelo la última vez, en la época del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel iba a rechazar no solamente al Hijo, sino también al Padre y al Espíritu Santo. Por eso entonces Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. La excusa que pusieron los israelitas era que Samuel estaba viejo y que los hijos de Samuel no tenían un buen comportamiento, lo cual, como vimos también en la otra vez, no dejó de ser una decepción para Samuel. Samuel tuvo varios de estos golpes y uno de ellos fue que sus hijos no caminaban en los caminos del Señor de la manera en que él hubiera deseado o que él esperaba. Entonces, bien, allí dice el versículo 4 y el versículo 5 del capítulo 8, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá. Ramá era la ciudad donde vivía Samuel, para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Esto, como veíamos, desagradó a Samuel, lleva a Samuel el tema ante la presencia de Dios, y Dios es el que se da por desechado, nuevamente, como él dijo, desde que lo saqué de Egipto, cuántas veces hicieron esto conmigo, ¿sí? Y luego intenta hacerles cambiar de parecer, les advierte, miren, el rey va a hacer con ustedes esto, va a tomar de sus hijos, va a tomar de sus bienes, se va a aprovechar de su situación, va a aumentar su riqueza a costa de ustedes, todo lo que ellos tendrían que soportar al someterse a los caprichos y a un maltrato por parte del rey. Sin embargo, ellos estaban obstinados y dijeron no, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos como las demás naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces el capítulo 8 termina con las palabras de parte de Dios a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. ¿Sí? Así terminamos entonces el otro miércoles y comenzamos una nueva etapa en la vida nacional de Israel, la etapa del reino.
el reino que los primeros 120 años sería del Reino Unido, y luego el reino se dividiría en dos. Vamos entonces a ver muy rápidamente las circunstancias que se dan en estos tres capítulos. En primer lugar, la presentación del rey, la presentación de Saúl. Dice el versículo 1, había un varón, primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Berocat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por las tierras de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Verso 10. Entonces dijo Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues por hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entre en la ciudad encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, porque el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Y después dice, bueno, subieron a la ciudad y cuando estuvieron en el medio de ella, y aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Bueno, primero vemos una presentación física de este joven, dice que era joven, que era hermoso, y dice, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, o sea, era realmente una persona fachera, diríamos un modelo, alto, y que provenía de una de las familias quizás más nobles, aunque había habido algunos conflictos en la época de los jueces con la tribu de Benjamín, que era la tribu de Benjamín. Pero él era, como diría después, le iría hablando con el vidente, que no era otro nada más que Samuel, le diría que él proviene de una familia humilde. Es cierto, tenía asnos, tenía siervos, y bueno, el capítulo 9 nos muestra la trama de cómo se organizó allí en los cielos el encuentro que habría de cambiar su vida. Primero, una pérdida de unas asnas, el padre que le dice buscalas, la búsqueda infructuosa, y uno de los siervos le dice, bueno, vamos a ver al vidente, al profeta, que no era otro más que Samuel. Así que así se introduce, se presenta a Saúl como uno que era distinto, que era, podríamos decir, diferente en cuanto a su belleza, pero uno más dentro del pueblo, ¿no? Presentación de Saúl. Ahora, si seguimos leyendo, vamos a ver que Dios había preparado otras cosas, aparte de producir la pérdida de las asnas, que los jóvenes fueran por tal camino que no la encontraran, que se encontraran con el vidente, también Dios había preparado a Samuel. ¿Sí? 24 horas antes, Dios le había dicho a Samuel que al día siguiente se iba a encontrar frente a frente con el futuro rey de Israel. Porque recuerden que cuando el pueblo dijo queremos rey, bueno, cada uno se fue a su casa y el que queda, vamos a decir, con la pelota es Samuel. Samuel es el que tiene que ver de qué manera va a presentar al rey para el pueblo de Israel. Entonces, ahora vamos a ver a Samuel que Dios le dice a Samuel que al día siguiente iba a encontrarse con Saúl, ¿sí? Una preparación previa que Dios le dijo. Entonces Samuel programa una comida entre el pueblo, una celebración especial, nadie sabía de qué se trataba, el único que sabía era Samuel, y una comida en la cual él iba a tener un invitado que nadie conocía, pero que él sabía que en algún momento iba a llegar.
y para ese invitado dejó preparado un plato especial. ¿Sí? Todo eso lo cuenta aquí el capítulo 10. O sea que Samuel preparó la ocasión, convidó a los representantes del pueblo, las chicas dijeron, sabemos que hay una celebración, que va a venir el vidente, que el vidente va a bendecir la comida, que luego de la comida van a comer los convidados, pero nadie sabía nada y el único que sabía era Samuel. El lugar donde Samuel había preparado para que se siente Saúl, la porción especial, y cuando habla con Saúl, después cuando Saúl llega, ¿sí? Fíjense que Samuel le responde a Saúl, el verso 19, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y no te preocupes por las asnas, porque se han hallado. Y luego le dice esto, fíjense qué es lo que le dice. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Ahí le está hablando en forma intrigante, le está diciendo, pero ¿sabes qué? No te preocupes, porque todo lo bueno que hay en Israel va a ser para vos. Saúl no entiende nada. Samuel no lo presentó al pueblo, cuando lo terminan de comer, cuando llega al final, a la noche, se quedan hablando, y al día siguiente, recién cuando madrugan, dice, y se está por ir Saúl de vuelta a su casa, Samuel le dice, deja al criado y vení que tengo una palabra para decirte. Y allí en el terrado, en la azotea, los dos solos, él lo va a ungir con aceite, como se ungían o se ungían los sacerdotes y a partir de este momento se ungirían los reyes, lo ungió con aceite y le dio indicaciones e instrucciones de todo lo que tenía que hacer volviendo para su casa. ¿Sí? Vamos a leer, por ejemplo, versículo 2 del capítulo 10. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, los cuales te dirán, las asnas que había ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales después que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpo y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos, serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Y fíjense el verso 8, que es importante, más adelante va a ser muy importante, dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, ¿cuánto dice? 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Este versículo lo vamos a volver a retomar luego en el capítulo 13. ¿Sí? Pero acá hay instrucciones muy específicas que le da, ¿cómo podría Samuel saber todo lo que iba a pasar, que se iba a cruzar con 2 personas, que le iban a dar 2 panes, que luego vendrían 3, que luego vendría toda una procesión, que él iba a ser mudado en su corazón, iba a profetizar y que iba a estar junto con los profetas? Él no lo podía saber por sí mismo, esto era Dios quien había preparado este encuentro. Y todo lo que profetizó Samuel ocurrió hasta el más mínimo detalle. Cuando llega Saúl, después de pasar por todo esto, llega a su casa, un tío, dice el versículo 14, le pregunta, ¿dónde fuiste? Y él respondió a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Y yo te pido que me declares lo que te dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, más del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada, no le dijo, ¿sí? Que Dios lo había escogido para ser rey. El tío seguramente estaba esperando
alguna novedad de parte del profeta, porque todo el mundo estaba esperando a ver cuándo iban a tener rey. Sí, el tío estaba esperando escuchar algo más que lo de la asna. A ver, che, ¿te dijo algo del reinado, del rey? Y Saúl se cayó la boca, no dijo nada de lo del reino. ¿Eh? Quizás Saúl todo este tiempo le hizo dudar de su capacidad, quizás tenía miedo, por eso quizás guardó silencio y quizás esperaba que lo que le dijo Samuel no ocurriera. Pero los planes de Dios ya estaban en marcha y Saúl iba a tener un papel estelar en los planes de Dios porque iba a ser el primer rey en la historia del pueblo de Dios. El capítulo sigue, la historia, el capítulo 10, habla de una ceremonia oficial de presentación. ¿Sí? Todo el pueblo todavía no sabía nada de quién sería el rey. Pero el verso 17 del capítulo 10 dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpá. Mizpá era un lugar simbólico para el pueblo de Israel, un lugar importante en la época de los jueces. Es ahí Samuel dice, bueno, vengan todas las tribus de Israel, las 12 tribus más los levitas, vengan a este lugar, a Mizpá. Era una ciudad de Benjamín muy bien conocida, porque ya en la época de los jueces se acostumbraba a que las tribus de Israel se juntaran en ese lugar. No estaba lejos de la casa de Samuel, él vivía en Ramá, y si nosotros vamos al capítulo 7, que nos habló Marcelo, ya Samuel los había reunido en Mizpá. Fue cuando se humillaron delante de Jehová y él les dio una gran victoria sobre los filisteos. Ahora, todo el pueblo se congrega porque realmente la expectativa para saber quién iba a ser el rey era muy grande. Si bien Dios vuelve a decirle que este no era el plan original para ellos, sino que ellos habían rechazado la conducción de Dios, pero va a ocurrir algo acá que podemos decir que es como una reunión de reconocimiento, ¿sí?, del líder que todavía ellos no sabían quién era. ¿Sí? Iban a hacer como una ceremonia de presentación del rey. Esa era la idea de Samuel al convocar a todo. Entonces comienzan una de las formas en que en ese tiempo se hacían las cosas era a través de la suerte, de tirar la suerte. ¿Sí? Entonces Samuel hace acercar a las 12 tribus de Israel y tiran la suerte, probablemente, si bien no está muy claro así, pero cae, dice que es tomada la tribu de Benjamín. ¿Sí? Allí está entonces la primer selección de parte de Dios, la tribu de Benjamín. El verso 21 dice que cuando hace venir a la tribu de Benjamín por sus familias, entonces es tomada la familia de Matri y de ella, dice, es tomado Saúl, hijo de Cis. ¿Sí? Allí está. Aparece por primera vez ante el pueblo quién habría de ser el rey. Nadie sabía quién iba a ser el rey hasta ese momento, excepto Samuel, por supuesto, y Saúl. ¿Sí? Ahora, ¿quién escogió al líder? Lo escogió Dios. Ahora, hay una ceremonia oficial en la que todos están participando, pero la suerte está en las manos de Dios. Mira, hay un texto muy lindo que yo me acordé en este tiempo, cuando preparaba, y está en Proverbios, en Proverbios 16, 33. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En otras palabras, podemos echar los dados, pero el Señor decide cómo caen. ¿Sí? Allí el pueblo estaba eligiendo, entre comillas, a alguien que Dios había escogido previamente y a quien Dios había ungido ya previamente a través de Samuel. ¿Sí? Entonces fue escogido Saúl. Pero ¿qué pasó? Nadie lo encontraba a Saúl. ¿Sí? No estaba allí en la reunión Saúl, era de todos el único que no tenía ningún interés en estar. ¿Por qué? Entonces le preguntan al vidente, aquel que dice, yo sé dónde están las asnas, yo sé lo que va a pasar, yo sé dónde está escondido Saúl, y Saúl está escondido, dice, entre el bagaje. Y salieron corriendo a buscarlo y lo trajeron y lo presentaron al pueblo. Así que por más que Saúl quiso esconderse, fue traído, fue presentado al pueblo, y si ustedes siguen, van a ver cómo el pueblo se alegró en gran manera porque apareció el rey. Y les cayó bien,
Era joven, alto, hermoso, medio temeroso pareciera, medio miedoso para lo que se venía, pero todos disfrutaron, todo el mundo se alegró, excepto algunos pocos, dice, que dice hombres perversos, dice el verso 27, que le tuvieron en poco. Pero luego dice, todos se volvieron a su casa, no había palacio real, ¿eh? El rey tenía que volver a su casa, y vamos a ver enseguida que el rey volvió incluso a sus tareas. Pero lo acompañaron hombres, dice el verso 26, a los cuales, hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. O sea que el rey ya tenía su propia guardia personal, seguramente formaría una primera línea en el futuro gobierno. El capítulo 11 nos habla de la primera intervención del rey de Israel al frente, y nos habla de una ciudad que se llamaba Jabes de Galaad, que sufre el asedio de los amonitas. Los amonitas eran un pueblo que estaban al este del río Jordán y del Mar Muerto, ¿sí? Estos amonitas atacan a Jabes de Galaad, la tratan de tomar y le dan un plazo para que se entreguen. Los israelitas pretenden la paz y dicen, bueno, nosotros nos vendemos como esclavos a ustedes, déjennos vivir, pero nos vendemos como esclavos. Y la respuesta a los amonitas les dice, bueno, yo acepto eso, pero yo les voy a sacar un ojo a cada uno de ustedes. Hago alianza con ustedes, pero a cada uno de ustedes les saco el ojo derecho. Y pongo esta afrenta sobre Israel. Fíjense que es muy claro lo que quería el rey Amón, y era dejar marcado al pueblo de Dios con una herida vergonzosa, que todo el mundo viera, ¿sí?, que le faltaba un ojo y era porque se habían entregado y no habían luchado. Ellos dijeron, bueno, danos 7 días y vamos a tratar de ver si hay quien nos defienda, y si no, vendremos y nos dejaremos sacar los ojos, ¿sí? Cuando el pueblo, cuando Jabes le comunica esto a Israel, comienzan a llorar, y dice que Saúl volvía, parece que Saúl había vuelto a su antigua ocupación de cuidar el ganado, y cuando él vuelve ve que la gente está llorando, y entonces él se compadece del pueblo, pero dice, cuando se entera, dice que es poseído por el Espíritu Santo, y se llena de ira en gran manera por la vergüenza que él quería evitar en el pueblo de Israel. Y entonces asume su función como rey por primera vez, y convoca a todo Israel. Mata, dice, dos de sus bueyes, los divide en pedazos y manda los pedazos por las distintas tribus de Israel, en el método, digamos, de incentivarlos o de asegurarse que entiendan que tienen que venir. Dice, si no vienen los bueyes de ustedes, les voy a hacer lo que le dice a los bueyes míos. ¿Sí? Así que más vale que vengan, una manera de amenazarlos, ¿no? De que vengan, porque necesitaba el pueblo de Dios defender a Jabes de Galaad. Y el pueblo de Dios responde, porque se habían comprometido con un rey, que ese rey iba a pelear su batalla, pero ellos iban a tener que pelear con el rey. Y seguramente todos compartían el mismo sentimiento de que no iban a permitir que se hiciera una vejación tan grande al pueblo de Dios, a una ciudad del pueblo de Dios, que una ciudad también, una de las ciudades de refugio, ¿sí? Así que se ponen a disposición, un gran ejército se pone a disposición del nuevo rey, y la estrategia militar es elaborada por el propio Saúl, organizada por el propio rey, y el resultado fue muy evidente y todos quedaron maravillados con esta primera intervención. De tal manera que dijeron, viste, tenemos un rey que peleó estas batallas, realmente nos sentimos muy contentos con el rey que se identificó con nosotros y que peleó nuestras batallas, y nosotros nos sentimos bien. Incluso decían, bueno, a ver esos hombres impíos que le faltaron el respeto el día de que lo presentaron, vengan y los matamos. Y dijo Saúl, no, nadie va a morir porque hoy Dios ha dado una gran salvación. O sea, vemos a un rey que realmente estaba bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Pero el capítulo termina con algo que todavía faltaba, y era la ceremonia ante todo el pueblo de coronación e investidura del rey. Si bien es cierto que Saúl había sido presentado delante del rey, faltaba algo especial, y era ungirlo y reconocerlo
como rey. Y entonces el versículo 14 del capítulo 11 dice, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y todo el pueblo fue a Gilgal e invistieron a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz. Gilgal también era un lugar especial en la historia del pueblo de Dios. Gilgal fue el primer lugar donde el campamento se estableció una vez que cruzan el río Jordán. Antes de la toma de Jericó, estaba entre el Jordán y Jericó, estaba Gilgal, y allí se estableció el cuartel general Josué, allí se estableció el tabernáculo inicialmente, allí se levantó un monumento, ¿se acuerdan? Con 12 piedras que fueron sacadas del fondo del río Jordán, y en esas cercanías Josué tuvo el encuentro con el príncipe del ejército de Jehová, con el ángel de Jehová, con la espada desenvainada. Allí eso era Gilgal y durante muchos años fue un lugar sagrado para el pueblo de Dios, ¿sí? Un lugar sagrado para el pueblo de Israel. Y este es el lugar que indicado para confirmar o renovar el reino tal como lo dijo Samuel. Y vuelvo a decir, el versículo 8 del capítulo 10 dice, vas a tener que ir a Gilgal y esperar 7 días. Eso todavía no ocurrió, pero es el lugar donde más adelante Saúl va a tener una situación muy importante que habría de ser un quiebre en su vida. La primera gran desobediencia de Saúl ocurre en Gilgal, pero esto fue tiempo después. ¿Qué podemos decir de esta primera etapa en la vida de Saúl? Bueno, que tuvo un comienzo promisorio, que tuvo un comienzo prometedor, que el pueblo tenía una gran expectativa y que esa expectativa parece que se está por cumplir, ¿verdad? Allí hay un rey joven, un rey hermoso, pero también estratega, un rey valiente que llevó al pueblo de Dios a una victoria. Este Saúl tenía todo para ser un buen rey y para lograr que ese reconocimiento de parte del pueblo sea permanente, porque le tocó ser el primer rey de Israel. Fíjense, fue escogido por Dios, fue llamado por Dios. Sin el llamamiento, volvemos a decir, la tarea se hace imposible de realizar. Pero aquí vemos a un muchacho que Dios escoge, que Dios elige, que Dios llama. Ya tenemos el 99%, ¿sí?, de todas las circunstancias favorables porque Dios llama a aquel que está en condiciones de llevar adelante la tarea. Dios lo unge, Samuel lo ungió, que esto está hablando de una separación para una función especial. Fue alentado por promesas específicas por parte de Samuel. Mira, te va a pasar esto, va a ser esto, pero no te preocupes, va a venir esto, esto, esto. Cuando ocurra esto, va a pasar esto. O sea, tenía una revelación de todo lo que Dios podía hacer por él y que fueron ocurriendo a medida que iban pasando los días. Dice también que fue cambiado su corazón, cambiado por la gracia. Dice, su corazón se mudó. ¿Qué quiere decir esto de mudar el corazón? Quiere decir que por la gracia de Dios surgió dentro del corazón de Saúl, surgieron nuevos motivos y nuevos deseos que antes no tenía. Un deseo de agradar a Dios, un deseo de la honra de Dios, un deseo de luchar por el pueblo de Dios. Así que él fue transformado de tal manera que incluso lo vieron entre los profetas profetizando, ¿sí? Alguien muy distinto al que era antes. Incluso con esta nueva, con esta, con esta unción especial del Espíritu Santo, se transformó en una persona valiente, se transformó en una persona realmente distinta a lo que él era. Un corazón mudado por la gracia de Dios. Y Dios le fue mostrando a través de las circunstancias que era tal cual él lo había dicho, ¿sí? Que si bien era un vaso de barro, porque cuando estaba escondido en el bagaje, él pensaba que el trabajo era muy grande para él, el don que Dios le había dado, el don del Espíritu Santo, le tendría que haber dado la certidumbre, ¿sí?, como todos nosotros tenemos la certidumbre, de que todos los recursos nuestros no valen nada, pero los que valen son los de Dios.
y que todos los recursos que vienen de la gracia y la sabiduría de Dios están a nuestro alcance para realizar la obra. Así que este fue el comienzo de Saúl. Consideremos estas bendiciones, tengámoslas muy presentes en la memoria, porque la vida de Saúl es una gran advertencia, un mojón, ¿sí?, que no podemos dejar de mirar. Porque la historia tiene esas cosas, ¿verdad? La vida de otros hombres puede servirnos a nosotros de advertencia y enseñanza, ¿o no? Podemos pasar frente a un monumento en que no nos diga nada. Podemos pensar que a nosotros nos va a ir mejor a pesar de cometer los mismos errores de aquellos que cayeron. ¿Cómo es que él, teniendo todas estas bendiciones, termina siendo reprobado y rechazado por Dios? Todavía no lo vimos esto, pero ¿cómo es que este comienzo promisorio tiene un final tan triste? Lo decimos muchas veces, el último capítulo es el que vale. El último capítulo es el que nos dice si el libro valió la pena o no. El final de la historia es el que vale al final de término. Porque no importa cómo empezamos, sino cómo terminamos. Todos tenemos muchas bendiciones de inicio, pero no todos terminan igual. Y aunque todos salvos, como decíamos siempre, y para siempre salvos, no va a ser lo mismo al momento de rendir cuentas y al momento de recibir recompensas. Como dijo Cañi en los devocionales, depende de mí. ¿Sí? Yo tengo todo lo mismo que tienen todos, pero cómo llego al final depende de mí. Así que vamos a seguir aprendiendo de la vida de Samuel y de Saúl. Pero sería muy importante que todos vayamos confrontando con nuestra vida los principios y verdades que salen a la luz de estas historias, porque son historias que nos tienen que enseñar. Como diría el escritor de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. De alguna manera, este hombre, temeroso y valiente, hermoso y bendecido, se descuidó y se deslizó. La expresión esta, deslizarse, es tomada del lenguaje náutico, una embarcación que queda sin amarras y que lentamente se va alejando de la orilla. ¿Cuántas veces se prenden luces amarillas en nuestra vida y después de las amarillas se prenden las rojas y no les prestamos atención? ¿Cuántas veces las alarmas se silencian para que no molesten? Y de pronto dejamos de oírlas porque nos acostumbramos. Ya no nos provocan como antes, no nos activan. Ya no nos parece tan grave, ya nos acostumbramos a ese pecado, nos acostumbramos a esa persona que nos hace mal, nos acostumbramos a esa situación. Lo toleramos quizás tanto tiempo que ya no nos parece tan grave. Ojalá que podamos tomar conciencia que lo mismo que le pide Dios a Saúl, nos pide a nosotros. Y el mismo peligro que acechó a Saúl, nos acecha a nosotros. Y que el mismo final de Saúl puede ser el nuestro si descuidamos esta salvación y nos deslizamos. Hoy terminamos la historia con el pueblo en Gilgal. ¿Sí? El próximo miércoles, no, el otro, Marcelo nos va a continuar, antes de seguir con Saúl, con el último discurso de Samuel al pueblo. Es muy interesante, hay una relación muy linda entre ese discurso y el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. Lean el capítulo 12 y después seguiremos con Saúl. Pero este capítulo 12 nos revela cómo una persona espiritual, un líder espiritual, puede llevar al pueblo por el buen camino a pesar de los errores del pueblo y a pesar de que han desechado a Dios. Y el líder que sabe que lo es, que ha tomado responsabilidades ante Dios, aún sabiendo que el pueblo está tomando decisiones que van en contra de sí mismo, de su propia felicidad,
decisiones que van a causar dolor, daño, no los abandona y los sigue apoyando, los sigue sosteniendo, sigue intercediendo por ellos hasta el último día. Miren, hay una historia parecida con Jeremías, antes del cautiverio, y aún con los hombres que quedaron en la tierra después que Nabucodonosor se llevó a la gran mayoría, quedaron algunos que se fueron a Egipto y Jeremías fue con ellos, a seguir pidiendo por el pueblo de Dios. Ese es el valor que tiene un líder espiritual, la grandeza de un líder y la responsabilidad asumida ante Dios cuando Dios lo llamó siendo muy pequeño. Y después de ver este capítulo, si Dios quiere el próximo, miércoles dentro de 15 días, 14 días, vamos a seguir con la historia de Saúl, tratando de encontrar cuáles fueron los secretos de su fracaso y tratar de entender de qué manera nosotros podemos evitarlos. No sé si alguien, Alan, si quieres orar primero, queremos abrir un poquito para que todos puedan. Fue un vuelo de pájaro muy rápido, pero bueno, ahora podemos seguir opinando y bueno, dando opiniones cada uno, ¿no? No, sí, compartamos, dejemos un tiempo para compartir si alguien tiene para decir algo y ya al final oramos y damos los anuncios. Ya se pueden abrir los micrófonos. Recuerdan que hace un tiempo atrás se planteó esta pregunta, ¿no? Si un líder nace o se hace. Em, Quizás sea un concepto aún más eh, debatido con relación al mundo que tiene su formato de líderes, ¿no? Nosotros entendemos que en el caso de los hijos de Dios, el liderazgo siempre es un llamamiento. Y a partir de allí uno comienza a formarse como tal, con errores posiblemente, con equivocaciones, pero nunca perdiendo de vista el llamamiento que tiene. Me llama, siempre fue una gran incógnita la vida de Saúl, ¿no? Para mí en particular. Y aunque este vuelo de pájaro que hizo Osvaldo implica leer unos cuantos capítulos y resumir bastante, porque he resumido mucho en estos capítulos, eh, siempre me queda esta sensación en el caso de Saúl, de el que pudo haber llegado a mucho, y aún entendiendo que Dios lo escoge a él, y Dios sabía que Saúl iba a fracasar la manera que iba a fracasar, y sin embargo Saúl tuvo todas las posibilidades para hacer bien las cosas, y creo que el punto crucial para él en particular, fue el tema de la obediencia. Ese fue su talón de Aquiles, el punto donde constantemente él tropezaba. Y creo que a veces Dios permite, sin duda, es una opinión personal, permite el desarrollo de la vida de estas personas para los que venimos después. Es un pensamiento muy personal mío, ¿no? Creo que Dios permite el desarrollo de la vida de personas con estas características para el desarrollo nuestro, para los que venimos después. Y creo que el caso de Saúl es una luz roja en la historia bíblica, y que nos sirve sin duda que es para nosotros también, acerca de las consecuencias de errar en las perdón, desobedecer las pequeñas cosas, porque había ordenanzas que no eran tan complicadas para Saúl de desobedecer, y sin embargo, muchacho siempre, siempre iba para atrás en ese sentido. Esto quería decir, ¿no? El punto débil de Saúl fue la desobediencia, no estamos exentos de eso, y Dios lo deja ahí como una muestra, un llamado de atención para todos nosotros. Y no hablo más.
Yo por ahí pensaba, como al igual Saúl fue elegido, como también los otros jueces en el tiempo que les tocó gobernar. Eh, Quizás no se dice mucho de Saúl o cómo era el aspecto de su corazón o si agradó a Dios en ese tiempo, ¿no? O como se dice más adelante en los reyes. Bueno, en el desarrollo de la historia vemos cómo fue en decadencia su reinado, pero bueno, fue al que le tocó empezar con respecto al capricho del pueblo de Dios tuvo, y no sé si decirlo de esa forma, pero bueno, el peso de todo eso que recayó sobre él. Eh, Fue elegido para eso y sin duda que estaba preparado para poder, eh, para poder tomarlo y para poder encarar esta situación. De a poco fue creciendo, obviamente que el Señor lo acompañó de a poco, hasta que en el momento Dios lo desechó, o sea, él fue desechado por desobedecer, ¿no? Pero a pesar de todo esto, fue llamado, él tomó la decisión podría haber dicho que no y se podría haber ido, pero a pesar de eso, él tomó la decisión de encarar aquel llamado que el Señor le pidió. Eh, ¿Estaba preparado para hacerlo? Sin duda que sí, el Señor lo eligió por algo, y sin duda que el Señor de a poco le fue dando recursos, no es que lo dejó a la deriva, sino que lo ayudó, que lo fortaleció y de a poco le fue mostrando qué hacer. Pensaba más que en eso, que, que cayó una gran responsabilidad sobre él, a pesar de lo que el pueblo quería, pero bueno, él estuvo decidido a poder a seguir adelante. Igual no olvidemos que él estaba escondido, se había escondido, y muchas veces también podemos estar en esa misma actitud. Queremos evitar el llamado y queremos evitar la responsabilidad. Queremos que otro se haga cargo, queremos que Dios elija a otro, y, y sin embargo Dios siempre nos encuentra. Y creo que también eso influyó en esa actitud en el final de Saúl. Creo que fue un poco también lo que pesó al final de su vida. Eh, en el caso de Moisés, también andaba, cuando vamos al llamado de Moisés, andaba huyendo cuando la vara se convierte en aquella víbora, andaba huyendo él, ¿no? Y es como, pero después entendió que tenía que, que seguir el llamado de Dios, y bueno, y tomó una actitud distinta. Me parece que es importante que nosotros pensemos también, a pesar de todo lo que implica, el llamado que el Señor nos hace es el mejor para nuestra vida. Yo pienso también que Saúl comenzó bien y después se olvidó de que él también estaba bajo autoridad. Me parece que él posteriormente se alejó de Dios y se olvidó de que por encima del rey estaba Dios y que él estaba llamado a gobernar al pueblo de Dios en dependencia, en humildad, en sujeción a Dios. Y en esta primera etapa Saúl no tiene ese problema. Yo creo que sí, se intenta sacar el tema de encima, pero bueno, después se entiende que es lo que Dios, pero en algún momento hay un quiebre que tiene que ver con lo que decía Marcelo, lo vamos en el capítulo 13, y él decide hacer las cosas a su manera, ¿sí? Y ahí empiezan los problemas para Saúl, pero tuvo un buen comienzo, la verdad que podríamos decir que tenía todo para llegar al final de sus días siendo un muy buen rey.
Creo que la comparación que hizo Albi con la relación de Moisés es muy acertada, porque en definitiva, cuando cualquiera de nosotros es llamado a trabajar o a servir en áreas que quizás no las hayamos desarrollado antes, nunca estuvimos ahí, el ministerio mismo, o sea, después de convertidos se comienzan a abrir oportunidades, servicios a Dios y muchas veces son cosas que nunca hicimos antes y que de repente nos encontramos con un llamado, con una responsabilidad para hacerlo. A ver, tanto, como decía Albi, tanto Saúl como Moisés dudaron de sí mismos en cuanto si eran competentes o no para hacerlo. Y no es un pecado eso, es una respuesta netamente nuestra, netamente humana, de preguntarnos, bueno, no voy a dar la talla, no daré la talla. Moisés se miraba y decía, soy un tartamudo, qué voy a decir? Saúl se miraba y por más que era más alto, se ve que era de alma pequeña, ¿viste? En cuanto a la consideración de sí mismo, y decía, que yo voy a ir a estar frente a este pueblo. Y pensaba en un pasaje de 2 Corintios 3, 4, 5 que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Creo que tuvo el secreto para Moisés, podría haber sido el secreto para Saúl y es para nosotros también, ¿no? Cuando pensamos, bueno, sí, soy el mejor para la tarea que me dieron, sea lo que sea, y por más que estemos capacitados, pero si se cruza esto, bueno, yo soy el mejor para hacerlo, nadie lo puede hacer como yo, ya sí, pensamos que la competencia es nuestra, dejamos de lado a Dios, y a veces aún en pequeñas cosas los resultados no son los mejores. Y nos olvidamos que nuestra competencia, como decía Pablo, proviene de Dios. No está malo dudar. Lo malo está en permanecer en esa duda y en dejar de confiar en que nos puedan ser competentes para la tarea.